Muy buenas, ¿cómo están? En esta fase explicaremos sobre la siembra, cría de peces, ¿no? Entonces, específicamente los desplazamientos. Primero que nada, debemos conocer cuántas etapas de producción existe en peces, así como en otras especies. Hay una etapa, digamos, inicio, crecimiento, desarrollo, engorde, acabado, ¿verdad? Pero, en cuanto a peces, también tiene su parecido, ¿no? Entonces tenemos en fase de cultivo, por ejemplo, en producción, ¿no? Tenemos los alivinos, ¿no? Una etapa, otro que sería el juvenil, engorde. Y o finalmente que no está aquí sería acabado, donde ya va a estar para netamente comercialización, ¿no? Entonces tenemos fase de cultivo como alivinos que van a ser crías, ¿no? Ah, que han nacido, o dependiendo de la especie, algunos pueden ser de un mes, de 4 meses, digamos, ¿no? Pues alivinos, ¿no? Listo, ¿no? Los pequeños peces, a eso se los llama. En otras palabras, a las crías, se los llama alivinos. Luego vendría a ser lo que es etapa juvenil, ¿no? Que, que está un poco más desarrollados, ¿no? Y tenemos lo que es el engorde. Ahora, antes de hacer una siembra, por ejemplo, una siembra en la poza, uh, todavía viene lo que es transporte de alivinos. ¿Por qué? Porque tienes donde vas a sembrar tus peces, ¿no? Los alivinos, primero hay un proceso de transporte de alivinos, ¿no? Y, y antes de transporte de alivinos todavía hay, o sea, reproducción artificial, ¿no? Para producción de alivinos, ¿no? Pero en este caso transporte de alivinos. Primero que nada hacemos, ¿no? Con red, que pueden fijarse en la red, o sea, un cerco al estanque, ¿para qué? Para cosechar alivinos. Va a depender, o más pequeños, la malla va a ser, ¿no? Más fina, una cosa que los alivinos no se pueden escapar nada. Seguidamente lo que hacemos es embalaje, ¿no? Hacemos un embalaje, en otras palabras, colocar puede ser en diferentes materiales, pero en este caso en una bolsa, que la mitad de esa bolsa tenga agua, ¿no? Y la mitad oxígeno, o sea, que esté al aire libre, o sea, con oxígeno, no con aire, mitad, mitad, y introducirlo cierta cantidad de alivinos dependiendo del tamaño de la bolsa, ¿no? Una recomendación de que en la bolsa, en las esquinas, como se fijan, que no tenga, o sea, que las esquinas no sean puntas, que las esquinas sean cóncavos, que las esquinas sean cóncavos, ¿no? Razones porque si hay puntas pueden romperse o pueden pasar un accidente. Cóncavo, o sea, resiste más a los movimientos que existan durante todo el transporte, ¿no? Entonces tomar mucho en cuenta el detalle. Luego transportamos, preferiblemente que estén en un lugar oscuro, y por eso que el balde se utiliza, puede transportar en los baldes, ¿no? Y para evitar muchos daños por movimiento, porque puede existir también, ¿no? Empezamos y luego empezamos a transportar hasta dónde, hasta hasta el coche, ¿no? O puedes transportar también de un río haciendo el mismo procedimiento hasta llegar a tu poza, ¿no? Pero en este caso balde, luego haciendo transporte a nuestra medida, a nuestra posibilidad, y hacemos llegar a un estanque de recolección, ¿no? O directamente llevarlos en esta forma, ¿no? Pero hay veces tenemos un estanque de copio donde va a estar suministrado por el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno va a tener la cierta capacidad de duración, hasta donde puede ser transporte. Entonces el proceso de transporte, ¿no? Primero tener mucho en cuenta. Estamos en un cerco con malla, malla o red, ¿no? Es red para atrapar los alivinos. Luego hacemos un embalaje o sea, con mitad de aire, mitad de agua. Ahí está, lo introducir los alivinos, tomar en cuenta que las esquinas estén siempre cabos. Listo, luego metemos a un balde y empezamos a transportar, ¿no? Ahora, materiales para transporte que podemos usar es
¿no? Dependiendo, pueden ser cajas, pueden ser baldes, ¿no? Pueden ser plataformas. Va a depender mucho de la disponibilidad y el acceso que tengan ustedes, ¿no? Ahora, los baldes, aquí vamos, las cajas, uno material de transporte, los baldes también es material de transporte, ¿no? Las bolsas, también material de transporte. Pero lo más recomendable es que en el transporte evitar todo el estrés que podían causar a los peces, ¿no? Evitar todo aquello. Lo, lo, lo que hay que tomar mucho en cuenta. En el transporte de peces, o sea, en las diferentes fases de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en fase de postlarvas podemos transportar una densidad de 1000 organismos en cada litro de agua, ¿no? O 1200 de organismos en cada litro de agua, postlarva. O sea, luego de larva viene lo que es los alivinos, ¿no? Pero post larva, cuando están pasando ese proceso de desarrollo, ¿no? 2000 a 1200 organismos por litro. Tiempo de transporte que podemos nosotros transportar, por ejemplo, a los post larvas, ¿no? 7 horas. 1200 organismos, 4 horas. Este va a durar, dependiendo de la cantidad. Si yo transporto post larvas 500 organismos por litro, el tiempo va a durar más. Por ejemplo, va a durarme como 14 horas, ¿no? Si introduzco más organismos por litro, va a durar también, o sea, tiempo de transporte que debo realizar va a ser poco. ¿Por qué? Por consumo de oxígeno. Va a empezar a saturarse. En los alivinos, fases, en los alivinos, densidad, puedo transportar 12, ¿no? 18 organismos por litro. No, si yo transporte, un ejemplo, 12 organismos por litro, los alivinos, mi tiempo de transporte será 6 horas. Reproductores, ¿no? Que ya son más grandes, ¿no? Puedo hasta 0.25 por litro. O sea que voy a tener que transportar en tachos más grandes o materiales más grandes para el transporte. Pero por litro 0.25, ¿no? Y puedo transportar 5 a 6 horas. Ahora, antes de la siembra, ¿no? Antes de la siembra, ya hemos visto cómo se transportan los alivinos. Luego viene lo que es ya la siembra. Pero antes de la siembra lo que debemos utilizar es aclimatación, o sea, un proceso que debemos hacer, aclimatación, ¿no? La aclimatación puede durar minutos, ¿no? Unos minutos, no va a ser horas, minutos. Consiste en que en la imagen se pueden fijar, ahí están alivinos, con la bolsa mismo, que los alivinos estén aclimatando en el agua. El agua que tenían ellos viene con una temperatura y la temperatura del estanque es otra. Entonces, con la bolsa de transporte se coloca como esta imagen que ven en el agua, ¿no? Para que por lo menos como 20 minutos, ¿no? Que los alivinos se adecuen a la temperatura del agua, que no sea rápido, ¿no? Que no sea un shock. Entonces, transporten, hacemos esta aclimatación, ¿no? De los peces con esta imagen, aclimatación, y luego liberamos los peces, que sería la siembra, ¿no? Soltamos un orificio de la bolsa y hacemos que por sí solo puedan salirse los alivinos, claro, con una breve sujeción de la bolsa, ¿no? Entonces soltamos y empezamos a hacer la siembra, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la densidad de la siembra? La densidad de la siembra va a depender también de la especie y la cantidad de oxígeno que vayas a proporcionar o que tenga el oxígeno, o la calidad de agua que tenga el oxígeno. Pero en este caso, para peces de oriente, por ejemplo, podemos hacer una siembra de 20 a 30 alivinos por metro cúbico, ¿no? Una densidad de siembra de 20 a 30 alivinos por metro cúbico. Entonces, suponiendo que los alivinos van a tener peso de 4 gramos cada individuo, ¿no? Y hacemos luego, cuando ya sean juveniles, cuando ya se vuelvan una etapa de juveniles, densidad de siembra 1 a 2
prejuveniles, o sea, antes de llegar a los juveniles exactas, podemos individuos por metro cúbico, 1 o 2 juveniles, prejuveniles, ¿no? O sea, individuos. Suponiendo que tengan 25 30 gramos cada. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, va a depender mucho de la especie, ¿no? Y el sistema de producción que tú hayas o estás aplicando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en caso de la trucha, si la trucha va a medir 3 centímetros, ¿no? Y con un peso de 0.4 gramos, podemos hacer una siembra por metro cúbico 10.000 alivinos, ¿no? 10.000 alivinos. Listo. Uno más. Si el pez, ¿no? En truchas, por ejemplo, si mide 3 centímetros, por eso es una biometría, ¿no? 3 centímetros y pesa, suponiendo 0.4 gramos, podemos tener en un metro cúbico 10.000 organismos vivos de alivinos. Así sucesivamente, a medida que van 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, 10 centímetros, a medida que van subiendo de tamaño, ¿no? De talla, por ejemplo, nosotros vamos reduciendo la cantidad de alivinos por metro cúbico, ¿no? Un ejemplo, 10 centímetros de longitud del pez, ¿no? Peso que pesa 12 gramos, entonces nosotros hacemos una siembra, ¿no? De 1.500 alivinos por metro cúbico, lo que nos va a dar 18 kilos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo el talla y el aumento de peso, va a depender la cantidad de siembra que nosotros hagamos en un tanque. Y luego tendríamos el engorde de peces, que coincide con varios procesos de manejo, cuidado, ¿no? Tema de sanidad, de alimentación, tema de reproducción, todo lo demás, ¿no? Pues es una fase donde va a depender la eficiencia, ¿no? Cómo se manejan los individuos acuáticos.